Ingeniero, muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a explicar o exponer mi grupo y yo acerca del tema análisis comparativo de los métodos numéricos para obtener una respuesta dinámica. Antes de comenzar la exposición, queríamos hacer una breve introducción acerca del programa que hemos podido realizar en MATLAB. Podemos observar acá los códigos que hemos podido desarrollar para obtener una respuesta dinámica, ¿no? Vamos a correr el programa. Bien, esta es una interfaz del programa, ¿no? En la cual debemos agregar nuestros datos. Una de las formas de agregar nuestros datos es dibujando como tal un pórtico, como puede ser de la siguiente manera, ¿no? Es un programa de manera generalizada. Bien, una vez dibujado el pórtico, podemos hacer los diferentes tipos de análisis que más adelante voy a explicar. Nuestro modelo idealizado como tal es esta, ¿no? Acá tenemos el modelo idealizado, la cual nos hemos basado para poder realizar los modelos comparativos de los métodos numéricos. Dicho esto, pasamos a la exposición. Bueno, describiendo el problema, podemos decir que la región de Ayacucho no es ajena a fenómenos naturales, ¿no? Como puede ser los huaicos, los fuertes vientos, ¿no? Y sobre todo el más dañino dentro de estos fenómenos naturales son los sismos. Además, tengamos en cuenta que Huamanga está ubicado en el corazón de los Andes y Perú se encuentra en una zona de gran actividad sísmica, el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. Bueno, también queremos transmitir conceptos, ¿no? Como respuestas dinámicas, etcétera, otros parámetros, tanto a los propietarios, albañiles, población en general, ¿no? Para poder explicarles de lo importante que es el cálculo sismo resistente. También buscamos mantener diferentes niveles de integridad de la estructura bajo distintos escenarios de amenaza sísmica, ¿no? Para proteger en alguna medida el patrimonio. La delimitación del problema espacial es: la presente investigación tiene por propósito el cálculo de la respuesta dinámica en una edificación aporticada de 3 pisos, ubicada en la ciudad de Ayacucho. La temporal, la realización del presente trabajo de investigación se realizará en los meses de mayo y junio del presente año 2022. La temática es obtener la respuesta dinámica de estructuras aporticadas de 3 pisos de Ayacucho mediante un análisis comparativo de métodos numéricos para calcular el error. La unidad de análisis es una estructura aporticada analizada mediante métodos numéricos y así realizar el diseño del análisis comparativo para poder determinar el error de cálculo de estos. En el problema general nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo se puede obtener la respuesta dinámica de una estructura aporticada de 3 pisos en Ayacucho utilizando los diferentes métodos numéricos? En los problemas específicos nos preguntamos: ¿cuál es el método numérico más eficaz para el cálculo de la respuesta dinámica de una estructura aporticada? ¿Cuáles son los métodos numéricos que se utilizan para ser programados en el lenguaje de programación MATLAB? Esto lo justificamos, nuestro planteamiento lo justificamos diciendo, ¿no? Que nuestro trabajo propone encontrar el método numérico más eficaz programado en MATLAB. Los resultados que nos proporcionará este programa queremos que sean lo más exacto posible, ¿no? Esto lo constataremos por la comparación de las respuestas que realizaremos, ¿no? De estos diferentes métodos numéricos. Las limitaciones que tuvimos a la hora de investigar fue que esta aplicación tiene ciertas restricciones, como por ejemplo la de obtener la respuesta dinámica en estructuras aporticadas, mas no en estructuras de albañilería confinada. O sea, para estructuras aporticadas sí podemos obtener todos los parámetros, mientras que para estructuras de albañilería confinada no. Es por ello que se obtendrán las muestras solo de estructuras aporticadas, ¿no? También nos limitó en cuestión de tiempo generar algoritmos para solucionar problemas del tema de investigación. Nuestro objetivo general es determinar la respuesta dinámica de una estructura
aporticada de 3 pisos en Ayacucho, utilizando los diferentes métodos numéricos. Y específicamente, determinar cuál es el método numérico más eficaz para el cálculo de la respuesta dinámica de una estructura aporticada. También programar en el lenguaje MATLAB los diferentes métodos numéricos que se utilizarán para el cálculo de la respuesta dinámica de una estructura aporticada de 3 pisos. Gracias, ingeniero. Iniciamos con el capítulo 2, que viene a ser el marco teórico. Acá tenemos el 2.1 antecedentes. En las investigaciones internacionales, según el artículo presentado por Hernández, Candia y Castillo, titulado como Métodos numéricos, herramienta de apoyo en el estudio de la dinámica estructural, nos menciona que se busca realizar una herramienta computacional que logra obtener las respuestas dinámicas de estructuras de un grado de libertad, donde se hará uso de los métodos numéricos que vendrían a ser los más usados, ¿no? Interpolación de excitación, Network, Wilson y diferencia central. El software utilizado en esta tesis viene a ser el programa Microsoft Excel. También el programa será de una gran ayuda para los cursos de dinámica estructural en la carrera de ingeniería civil, también para maestrías y licenciatura. El trabajo viene con un resultado validadas teóricamente con el libro de Chopra. Como resultado, el programa resulta ser confiable para la enseñanza y aprendizaje de la dinámica estructural. Ahora, en investigaciones nacionales, en la tesis del 2017, titulado como Procedimiento para el análisis dinámico de estructuras usando el método de elementos finitos, se plantea como objetivos desarrollar un procedimiento para el análisis dinámico de estructuras usando métodos como el elemento finito, donde se introducen los conceptos y parámetros más importantes de este, como son las matrices masas, la análisis modal, los métodos modales, análisis dinámico de sistemas de múltiples grados de libertad, donde se va a hacer útil el programa MATLAB, el SLILab, el Maple, entre otros, para implementar los códigos y analizar las propiedades estructurales de la dinámica estructural, donde los resultados que se obtienen en este análisis dan a conocer que los mayores desplazamientos que ocurren en las estructuras se obtienen cuando éstas pasan por frecuencias de vibración mayores, llegando a la conclusión de que la definición de la matriz masa juega un papel muy importante dentro del análisis y solución de problemas de dinámica estructural, ya que es la encargada de presentar la discretización de las masas. Ahora, este tipo de consideraciones son importantes ya que, por ejemplo, para el modelamiento de estructuras con alto grado de libertad, haremos requerimiento de ellas, de programas realizados, ¿no? En investigaciones regionales tenemos la tesis de Ayala, titulado como Modelo determinístico para el análisis de la respuesta dinámica en presas de gravedad de concreto con fines de irrigación, el cual tuvo como objetivo realizar un modelo determinístico basado en el método de elementos finitos. El software a usar ya viene a ser el MATLAB para poder obtener y cuantificar las propiedades dinámicas consideradas en las presas de gravedad de concreto. Tiene el fin de evaluar las respuestas dinámicas de un análisis sísmico. Ahora, de las preguntas se estableció las siguientes hipótesis y determinaron las variables. Lo que se hizo fue que se trazó un plan para probarlas, luego se midieron las variables en un determinado contexto. Después se realizaron las mediciones obtenidas para obtener las series de conclusiones, ¿no?, respecto a esta hipótesis anteriormente propuestas. Ahora, la población sujeta al estudio de estas están constituidas por las presas de gravedad de concreto, los cuales son predominantes en relación a otros tipos de presas ubicados en el Perú, ¿no? Ahora, con un total de 293 presas correspondientes al 39.5% se identificó como resultado la creación del programa
SAGDA. Es un software de ya parte de MATLAB, ¿verdad? Ya que se puede demostrar la gran cantidad de procesamientos computacionales. Ahora, como resultado del análisis dinámico de una presa de gravedad de concreto, podemos decir que ha conseguido realizar un modelamiento sísmico de la presa Andascocha de tipo gravedad de concreto utilizando el programa SAFDA, ¿no? Ahora pasamos a las bases teóricas, donde el estudio de la dinámica estructural se analizan las vibraciones de estructuras. Estas vibraciones u oscilaciones se describen en ecuaciones que describen su movimiento. Por ejemplo, tenemos los grados de libertad, que viene a ser el número de movimientos posibles de un sistema estructural, ya sea desplazamientos o giros. Dentro de ellos tendremos el sistema de un grado de libertad. Según Chopra, nos menciona que es la idealización de una estructura de un nivel, ¿no? Está compuesto por 3 componentes puros distintos, que viene a ser la componente de masa, rigidez y el amortiguamiento. Luego tenemos vibración libre sin amortiguamiento, donde es que se va a obviar el amortiguamiento. Vemos en la gráfica o en la figura, tenemos un bloque con una masa m, y acá tenemos una rigidez k, ¿no? La ecuación viene a ser la siguiente: masa por la aceleración más la rigidez por el desplazamiento igual a 0. Luego tenemos la vibración libre con amortiguamiento. Según la imagen ya se presenta una masa, una rigidez y un amortiguamiento, y la ecuación que describe esta figura ya viene a ser la masa por la aceleración más el amortiguamiento por la velocidad más la rigidez por el desplazamiento igual a 0. Ahora ahí viene a ser el sistemas con varios grados de libertad. Como vemos en la figura, ya viene a ser un estudio ya en pórticos, donde se realiza, ¿no? Luego se realiza un análisis de fuerzas que afectan a cada masa. Como vemos en la figura, cada piso se va a representar por una masa puntual, ya vendría a ser. Luego, cada masa, al ser sometida a movimientos, se va a formar una ecuación de 3×3, que luego se hará expresar matricialmente. De esta manera crearemos nuestras matrices de masa, rigidez y amortiguamiento, ¿no? Y a base de ello encontraremos nuestras frecuencias de vibración y luego los modos de vibración, que son las expresiones de las deformaciones de una estructura a ser afectada por una fuerza dinámica. Prosiguiendo con la exposición, tenemos el tema de métodos numéricos. Tenemos el método de diferencial central, que va a tomar un sistema de varios grados de libertad viscosamente amortiguado, ¿no? Y tenemos la siguiente ecuación, donde podemos observar las matrices de masa, amortiguamiento y la rigidez, ¿no? Que van a ser igual al vector fuerza. Y para la obtención de los siguientes vectores de velocidad, aceleración y tiempo, tenemos lo que es el tiempo inicial igual a I por la variación del tiempo multiplicado por el desplazamiento sub I más X sub I. Y podemos observar las siguientes ecuaciones, donde tenemos una ecuación de velocidad X sub I, también de aceleración, ¿no? Por lo tanto, esas ecuaciones de movimiento en el tiempo de real se va a describir de la siguiente manera. Podemos observar en la parte inferior nuestra ecuación. Tenemos como siguiente punto el método de Humboldt. Este método va a ser utilizado para el método de integración, que paso por paso vamos a utilizar fórmulas finitas para poder aproximar a las derivadas en el tiempo que aparecen en la ecuación del movimiento de dicho, ¿no? Ahí podemos observar las matrices de masa, amortiguamiento, rigidez, tanto con lo que son los vectores de aceleración, desplazamiento y la velocidad, ¿no? Seguidamente tenemos el método de Wilson. Este método se va a basar en la suposición de que la aceleración varía linealmente sobre el tiempo extendido en duración, ¿no? En una variación de teta por la variación de un tiempo.
Ahí podemos observar en la imagen las siguientes ecuaciones, ¿no? Despejadas por el método de Wilson. El método de Newmark. Ahí podemos, en ese método vamos a definir que la aceleración promedio constante, también la aceleración lineal, de la siguiente manera lo podemos expresar, ¿no? Ahí podemos observar la ecuación 2.13 y 2.14. Y para los parámetros de alfa y beta nos van a indicar que tanto entre la aceleración y las ecuaciones de velocidad y desplazamiento, al final vamos a tener al final del intervalo de la variación de teta, ¿no? Y vamos a tener también cuando el beta tome el valor de 1/2 y alfa 1/6, en las ecuaciones nombradas van a corresponder al método de aceleración lineal de Newmark, que también es el mismo, ¿no? Si teta tomaría 1 en el método de Wilson. También cuando beta toma el valor de 1/2 y alfa 1/4, las ecuaciones mencionadas corresponden al método de Newmark, considerando la suposición de aceleración constante. Y también para determinar el valor de la aceleración de la ecuación de equilibrio, vamos a tener lo que es, ¿no?, la matriz de rigidez por la aceleración de masa, ahí podemos tener la matriz de amortiguamiento por la velocidad, también de rigidez por la posición, va a ser igual a un vector fuerza, ¿no? Tenemos lo que es la idealización de estructuras en los modelos matemáticos. Tenemos como primer punto la matriz de rigidez lateral. En nuestras estructuras analizadas van a ser de manera porticada, ¿no? Y estas matrices de rigidez lateral serán operaciones repetitivas, que vamos a ensamblar matrices de los elementos, ya sean en vigas, columnas, muros o ardiostres, ¿no? Y ya sea un pórtico de 3 pisos que vamos a idealizar en el sistema, y la matriz de rigidez vendría a ser la expuesta por la siguiente matriz, ¿no?, que podemos observar. Tenemos lo que es matriz de masas. Esto va a ser una representación discreta de las masas de la estructura. Esta matriz también vamos a conocerle como la matriz concentrada, ya que va a consistir en suponer que toda la masa está concentrada en los puntos nodales como masas puntuales, ¿no? Y esta matriz básicamente tiene que ser una matriz diagonal, con elementos de masa por cada piso de la estructura, ¿no?, que tienen que ser diferentes a 0. Ahí podemos observar en la imagen la matriz de masa, ¿no?, que está representada por masas totales de piso I hasta piso sub n. El matriz de amortiguamiento es el fenómeno por el cual produce lo que es la disipación de las energías, ¿no?, para la construcción de su matriz, y se va a usar el modelo de Rayleigh, el cual va a ser dado por la siguiente expresión, ¿no? Se va a llamar modos de vibración a las diversas formas de que una estructura puede vibrar, generando gráficas tipo onda, ¿no? Y en cada modo de vibración la estructura va a adoptar una forma específica que observamos, ¿no?, en la ecuación 2.21. Tenemos también los modos de vibración. Estos modos de vibración les vamos a llamar a diversas formas en que una estructura puede vibrar generando gráficos tipo onda, ¿no? Y en cada modo de vibración la estructura va a adoptar una forma específica. Tenemos las respuestas dinámicas de los modelos matemáticos. Las respuestas dinámicas van a ser los intereses de mayor importancia en la ingeniería civil ante movimientos sísmicos, donde la obtención de las aceleraciones va a resultar complicado de manera analítica. En el marco conceptual tenemos lo que es el análisis dinámico de estructuras. Esto se va a referir a lo que son las pequeñas vibraciones en oscilaciones y movimientos, los cuales, originados por perturbaciones exteriores, ¿no?, estos nos van a producir modificaciones de las tensiones, deformaciones existentes, desplazamientos o asentamientos que puede sufrir la estructura alrededor de su posición original o de equilibrio, ¿no? También tenemos la respuesta dinámica, que consiste en determinar el desplazamiento, velocidad y aceleraciones de una estructura al ser sometidas a excitación dinámica. Tenemos los grados de libertad, que van a ser los movimientos posibles, número de movimientos posibles de una estructura. También tenemos lo que es el análisis nodal. Esta técnica de análisis dinámico de estructuras tiene como objetivo el estudio de la estimación de las propiedades, ¿no?, dinámicas, como las frecuencias y modos naturales de vibración, que son los vectores y valores propios de una matriz. Ingeniero, continuando con la exposición, en este caso me tocó la parte 3.1 de enfoque. Bueno, dentro del enfoque tenemos 3.1.1, la línea de investigación y el problema, ¿no?
Nuestra línea de investigación son dos y dentro de nuestra línea de investigación la obtención de respuestas dinámicas en estructuras, ¿no? Dentro de la población afectada debemos de obtener una respuesta de la población en general que cuenta con infraestructura en vivienda, pero en la ciudad de Ayacucho. Ahora, deseo de nuestros, bueno, de lo que vamos a investigar es determinar el método numérico más eficaz para obtener respuestas dinámicas en estructuras de la ciudad de Ayacucho. Como 3.1.2 tenemos según la intervención del investigador, ¿no? Bueno, nuestra investigación se va a desarrollar en base a paradigmas cuantitativos, donde nosotros realizaremos un conjunto de procesos explicativos, analíticos, para el estudio y medición de nuestras variables. Por lo tanto, el estudio es con intervención, o sea, nuestro problema va a ser, nuestro estudio va a ser con intervención, ¿no? O sea, de nosotros. Como 3.1.3, según la planificación de las mediciones, nuestra investigación serán obtenidas, se obtendrán datos mediante un proceso secuencial de cálculos, análisis y comprobaciones, con los métodos numéricos, ¿no? En tal sentido, la obtención de estos datos y las mediciones de las variables serán realizadas por nosotros mismos. Por tanto, nuestra investigación será de trabajo, se trabajará, ¿no?, con datos primarios. 3.1.4 será según el número de mediciones de la variable en estudio. Nuestra investigación no dependerá o no pretende, ¿no?, comparaciones de las variables de estudio en el tiempo. Es decir, que en nuestro trabajo no haremos comparaciones de periodos anteriores y posteriores de las estructuras de nuestra región. Por tanto, la medición de las variables se efectuará una sola vez, ¿no? Ya, como 3.1.5, según el número de variables analíticas, nosotros en trabajo se estudiará dos variables, ¿no? El análisis comparativo de los métodos numéricos y la obtención de respuestas dinámicas de estructuras. Entonces, por lo tanto, nuestras variables analíticas definidas para nuestro estudio serán de dos o más variables, ¿no? A partir de esas respuestas que nosotros hemos tomado en cuenta, hemos generado este cuadro de las características del estudio, ¿no? Donde veremos características de estudio, los tipos de estudio y lo que se planea hacer, ¿no? Dentro de las características del estudio tendremos según la intervención del investigador. Ya, en función o según a la intervención del investigador, nuestro tipo de estudio será con intervención y experimental, ¿no? Ahora, según la planificación de las mediciones, nuestro tipo de estudio será con datos primarios y prospectivo, ¿no? Según el número de mediciones de las variables de estudio, será una sola vez y será de forma transversal, ¿no? Según el número de variables, bueno, hace un momento hablamos de eso, será de dos a más variables, o sea, de tipo analítico, ¿no? Bien, 3.2, tenemos el alcance o línea de investigación. En esta figura, en esta gráfica de tipo piramidal, determinamos que nuestro trabajo en estudio va a ser de tipo explicativo. Entonces, si es de nivel explicativo, la línea de investigación de tipo explicativo responderá a las causas de las respuestas dinámicas en estructuras aporticadas en Ayacucho. 3.3, diseño de investigación. Bueno, nuestro diseño de investigación es lograr cumplir los objetivos dados anteriormente, donde se utilizará el método numérico más eficaz, donde se responderá, ¿no?, las causas de las respuestas dinámicas en estructuras aporticadas en nuestra región. Por lo tanto, la investigación que se hará es de manera detallada, viendo las distintas, o sea, nosotros como grupo, ¿no?, qué se va a hacer, ¿no?, cómo se piensa hacer y para cada paso que se va a hacer, ¿no?, y por qué se debe de hacer los pasos y no de otra forma, ¿no? Eso es nuestras fases de investigación. 3.4, población y muestra. Bueno, dentro de la población tendremos un conjunto de métodos numéricos, ¿no?, que sirvan para el cálculo de respuesta dinámica, como por ejemplo el método numérico de Byte, Adams, Euler, Pin, diferencia central, Ronquecuta, Neumann, Wilson, Humboldt. También hay otros métodos que no hemos mencionado, ¿no?, pero estos son los más principales. Ahora, de este conjunto de métodos que tenemos dentro de la población, tomaremos una muestra. Dentro de nuestra muestra, para nuestra investigación estudio, solamente tomaremos 4 métodos numéricos, ¿no? ¿Para qué? Para analizar ese pórtico de 4 niveles. ¿Cuáles son esos métodos que vamos a tomar en cuenta? Son estos 4, ¿no? La diferencia central, el Neumann, Wilson y Humboldt, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Bien, ingeniero, continuando con la exposición, mi nombre es Jack Kelvin. A continuación, el tema que nos toca exponer es acerca de la hipótesis.
Para esto nosotros tuvimos que enfocarnos en una vivienda porticada de nuestra ciudad de Ayacucho, en las cuales tuvimos que tener una hipótesis general y una hipótesis específica. En la hipótesis general nosotros queremos un programa o un software en la cual se pueda optimizar de manera más rápida, de manera más eficiente las respuestas dinámicas de una estructura, sean una, sean dos, sean tres o de 4 pisos o a más. Y en la hipótesis específica nosotros queremos mejorar el análisis comparativo de métodos numéricos para obtener la respuesta dinámica de estructuras. En el caso de operacionalidad de variables, definición conceptual y operacional, tuvimos que usar dos variables, la variable dependiente y la variable independiente. En el caso de la variable dependiente, tuvimos, por ejemplo, conceptos acerca de la masa, la velocidad, las aceleraciones, en las cuales también influyen en lo que es el movimiento de nuestros pórticos que estamos utilizando. En las variables independientes tuvimos que utilizar la variable que es el tema de métodos numéricos, distintos temas de métodos numéricos, como es el método de Newmark, el método de Wilson, para ser más eficientes acerca del cálculo, en el cálculo de las frecuencias, de las masas y la rigidez de dicha estructura. Bueno, en las técnicas de instrumentación utilizamos el programa de MATLAB, que es un programa muy amplio con un lenguaje también muy complicado, que define muchas variables, como también se tiene la eficiencia y la optimización del lenguaje. En el curso de métodos numéricos también nosotros tuvimos que resolver distintas metodologías, ¿no? Para estas metodologías tuvimos que utilizar distintos métodos numéricos. Para eso también en el transcurso del curso se estudió distintos métodos, como ya acabo de mencionar, de Wilson, de Newmark, en las cuales nosotros esos temas pudimos inculcar en nuestro programa, que a continuación voy a poner mi compañero. En el reconocimiento de las estructuras porticadas, nosotros tuvimos que escoger o visitar o poder llegar a dicha vivienda en nuestra región. Tuvimos que llegar a la calle Asamblea, tuvimos que visitar y ver qué tipo de estructuras, con qué normas se hace, cómo es el reglamento de edificaciones, o cuántos pisos podemos hacer, o cuántos pisos está permitido hacer en dicha zona. Para las cuales nosotros tuvimos que hacer un reconocimiento en la cual nuestra vivienda es aporticada, ya que también en nuestra ciudad la mayoría de las viviendas es de albañilería confinada. Bueno, por mi parte, estimado ingeniero, esta sería mi exposición. Bueno, continuando con la exposición, voy a exponer sobre el desarrollo del trabajo de tesis, ¿no? Para el desarrollo del trabajo de tesis vamos a aplicar lo que es el programa de MATLAB, ¿no? Que es un sistema de cómputo numérico que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio, ¿no? Para el planteamiento del problema vamos a plantearnos un caso de estudio, ¿no? Lo que va a hacer analizar el comportamiento de la estructura, ¿no? En este caso va a ser un pórtico que vamos a diseñar nosotros mismos, ¿no? Que vamos a presentar a continuación. Como vemos, es el pórtico, ¿no? Que hemos diseñado, que consta de 4 niveles. Cada nivel tiene una altura de 4 metros y cada tramo tiene 8 metros, ¿no? Además, presenta cargas puntuales, ¿no? En los nodos 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y tiene este empotre en la planta, ¿no? En los nodos 1, 6, 11, 16 y 21, ¿no? Ya, ingreso la coordenada. En este caso vamos a ingresar las coordenadas, ¿no? De los nodos y también el número de conexiones que tiene cada nodo, ¿no? Por ejemplo, la coordenada del nodo 1 es 0,0, ¿no? Ya que este nodo se encuentra en el origen, ¿no? Y las conexiones para el nodo, por ejemplo, para el nodo 2 es 3, ¿no? Ya que este nodo se conecta con el nodo 3, con el nodo 1 y con el nodo ¿no? De la parte interior de la estructura, ¿no?
Bueno, en este caso vamos a ingresar lo que son las fuerzas nodales, ¿no? Estas fuerzas son las fuerzas que actúan en ¿no? En cada nodo, ¿no? Por ejemplo, en el nodo 2 actúa una fuerza de 32.000 newton, ¿no? Que va a actuar en la dirección X, en el eje X, ¿no? Ya así para los nodos 3, 4 y 5 también, ¿no? Que van a actuar en el mismo sentido, ¿no? En el mismo eje. En el siguiente código tenemos lo que es el ingreso de los apoyos empotrados, ¿no? En este caso vamos a ingresar los grados de libertad, ¿no? De los nodos ya conocidos. Por ejemplo, en el nodo 1 los grados de libertad que tiene son 0, ¿no? Porque es un empotrado, ¿no? Y no presenta grado de libertad, ya que el desplazamiento y el giro es igual a 0, ¿no? Porque es un empotrado. Análisis general de la estructura. En este caso, el programa MATLAB, una vez que hemos ingresado todos los datos, nos vamos a dirigir a la pestaña de análisis y resultados, ¿no? Y vamos a elegir la opción de análisis general de la placa, el cual nos va, ¿no? MATLAB nos va a mostrar cómo se comporta nuestra estructura, ¿no? Al ser aplicada alguna carga externa, ¿no? En la siguiente figura vamos a ver el comportamiento que tiene nuestra estructura, ¿no? Ahí vemos el comportamiento, ¿no? Que tiene nuestra estructura al ser aplicada alguna carga externa, ¿no? Como vemos ahí ha sufrido algunas deformaciones, ¿no? En los niveles y en cada tramo, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte. Doy pase a mi compañero para que prosiga con la exposición. Gracias. Prosiguiendo con la exposición sobre el punto de matriz y masa de rigidez, nos dice que las denominaciones de matrices de masa consistentes resultan de un análisis variacional y tienen en general valores no nulos en la diagonal principal y fuera de la misma. Como podemos observar, la matriz de masa es una matriz diagonal y la matriz de rigidez K global es una matriz simétrica y diagonalizable, ¿no? Pasando al desplazamiento mediante el método de diferencias finitas, el programa nos arroja esta gráfica, ¿no? Sobre las frecuencias y periodos para cada modo tenemos diferentes modos de vibración, ¿no? Que lo voy a explicar mejor volviendo a la interfaz del programa. Ya tenemos la interfaz del programa y tenemos el modelo idealizado, ¿no? Lo que hacemos para poder correr el programa, buscamos primero la matriz de masa y rigidez, colocamos esta parte y acá obtenemos justamente la matriz de masa global y la matriz de rigidez. Bien, con respecto a las deformaciones, podemos ver en el siguiente gráfico. Podemos ver cómo se deforma la gráfica, el pórtico para los diferentes modos. En este caso el modo está en 1 nada más. Bien, va cambiando los modos de esta manera, ¿no? Eso sería con respecto a las deformaciones. Ahora con respecto a los periodos, los modos y periodos de vibración sería lo siguiente. También lo mismo para los diferentes modos. Como podemos observar, este es el comportamiento del pórtico. Acá ya tenemos el modo 2 y así consecutivamente para todos los modos, ¿no? En nuestro modelo hemos tomado esta parte, el modo 1, modo 2, modo 3, modo 4 y así de esa manera. Bien, eso sería todo por mi parte. Paso al siguiente compañero. También vamos a ver lo que respecta a la comparación de los métodos que estamos realizando, ¿no? Se sabe que estamos realizando los métodos de diferencia central, Hubble, Wilson y Newmark, ¿no? Hasta ahora nosotros generalmente realizábamos el cálculo dinámicamente, ¿no? El cálculo de lo que es la respuesta de una estructura, ¿no? ¿A qué se le llamaba la respuesta? Bueno, a lo que son las deformaciones, las velocidades, las aceleraciones, ¿no? Para esto el procedimiento era encontrar sus valores y sus vectores propios, ¿no? Ayudados de la matriz M y de la matriz K de la estructura.
Bueno, una vez que nosotros hayamos hecho, encontramos lo que es el coeficiente C, ¿no?, de lo que es el amortiguamiento. Y con todos esos, ¿no?, con los modos, con el amortiguamiento, encontramos lo que es la respuesta dinámica, ¿no? Pasamos a realizar un desacoplamiento de las ecuaciones y procedemos a resolver, y son ecuaciones, digamos, complejas, ¿no? Ahora, con estos métodos, al nosotros haberlos programado, se reduce dicha complejidad, ¿no? Ahora, en lo que respecta a los métodos numéricos, se va a evaluar lo que es la convergencia de dichos métodos. Por ejemplo, en la presente investigación no hemos obtenido una buena gráfica en lo que respecta a la convergencia respecto al método de diferencia central. Fuimos mejorando con lo que es el método de Humboldt y alcanzamos una gran convergencia, una rapidez de convergencia para lo que es el cálculo de la respuesta dinámica con el método de Wilson y el método de Newmark, ¿no? Esto nos ayudó para el cálculo, ¿no?, de lo que es la velocidad, la aceleración y el desplazamiento de una estructura, ¿no? En este caso hemos realizado lo que es un pórtico, ¿no?, un pórtico de 2 niveles. Bueno, a continuación voy a exponer la parte de los resultados. Bueno, para esto primero hemos construido el modelo de la estructura, nuestra estructura, ¿no?, que consideramos con pisos rígidos, con vigas, columnas y sobre todo con rigidez infinita, que quiere decir que nudos infinitos, nudos rígidos, ¿no? Bueno, el resultado que hemos obtenido por los 4 métodos voy a exponer a continuación. Ahí podemos ver en la gráfica, por el método de diferencia central, lo que se obtuvo es el desplazamiento por este método, ¿no? Aquí hemos realizado los cálculos para encontrar los desplazamientos de los pisos del pórtico y podemos observar algunos de los puntos calculados y sus valores de error que se muestran en la siguiente tabla. Bueno, el siguiente método es el método de Humboldt. También hemos realizado los cálculos para encontrar los desplazamientos de nuestro pórtico en estudio y podemos observar en el gráfico algunos de los puntos calculados y de sus valores de error que se muestran. El método de Wilson es similar, también hemos realizado los cálculos de nuestro piso, ¿no?, de nuestro pórtico, disculpe, y podemos observar ahí algunos de los puntos que hemos calculado y de sus valores de error que se muestran en la siguiente tabla. Nuestro método Newmark, el último, ¿no?, el cuarto método que hemos construido, el método de Newmark. También hemos realizado los cálculos para encontrar los desplazamientos en este método y también podemos observar en la gráfica algunos de los puntos calculados y sus valores de error se muestran en la siguiente tabla. Bueno, a continuación vamos a pasar a lo que es las conclusiones. Nosotros hemos llegado a 3 conclusiones muy importantes. El primero de las conclusiones es que los métodos numéricos donde interviene la integración directa, que son propios de la dinámica estructural, son más eficaces para obtener la respuesta dinámica para estructuras de varios grados de libertad. Otra conclusión importante que hemos llegado después de realizar este trabajo es que se idealizó los modelos matemáticos para luego determinar su respuesta dinámica, ¿no?, siendo estos resultados satisfactorios después de nuestro trabajo. Otra conclusión importante que hemos considerado es que se pudo obtener las respuestas dinámicas con una eficacia obtenida con el programa que hemos utilizado, en este caso el programa MATLAB. Bueno, ingeniero, en síntesis, esa fue nuestra exposición del grupo 7. Espero le haya agradado. Buenas noches.